yo quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida
palabras y es más que una canción. Padre bendito, que en nuestra vida siempre haya agradecimiento, que en nuestra vida siempre haya una alabanza, Padre, que nuestro corazón siempre tenga una canción para entonar hacia ti, Señor, sin importar las circunstancias, Dios, sin importar lo que esté sucediendo, Padre, que nunca falte una canción que honre y que bendiga tu nombre, Padre bendito. Que nunca falte adoración en nuestra vida, Padre. Que nunca falte, Dios Todopoderoso, un agradecimiento. Que nunca falten las ganas de adorarte, de bendecirte, Padre, de recordar todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que haces, Dios, y aún todo lo que harás, Señor. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, reina por los siglos con poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo y santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Por Él. Y al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás
es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Por Él. Por Él lo que existe, Dios. Y si existo, Dios, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría tuya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hey familia de Oasis, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una cápsula más. Seguramente te estás preguntando, bueno, ¿qué hace Carla detrás de esa máscara hablándonos? Bueno, pues en un momento más lo vas a descubrir porque resulta que el tema de hoy está súper interesante. Seguramente en diversos libros de la Biblia has leído la palabra hipócrita. Así es, mayormente la hemos leído en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que hipócrita aparece por primera vez en el libro de los Salmos, este libro maravilloso que se escribió aproximadamente en el año 500 antes de Cristo por diferentes autores, pero que mayormente estos salmos se le atribuyen al rey David. Bueno, más adelante vamos a encontrar muchas referencias bíblicas acerca de la palabra hipócrita. Por mencionarte dos, en Mateo 6:5 dice nuestro Señor Jesús: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. También en Lucas 11:44, Jesús menciona: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¡Wow! Esta palabra puede sonar un tanto fuerte, pero ahora que descubras el verdadero significado, créeme que va a ser de bendición para tu vida y te va a ayudar
a que puedas mejorar ese carácter y todos aquellos defectos que todos tenemos en nuestra vida. Bueno, ¿dónde surge esta palabra realmente? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Qué significa? Si tú te vas al diccionario, ¿sale? Cuando nosotros decimos esta palabra, hipócrita, pues es para referirnos a alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud, incluso finge una opinión que realmente no tiene sobre algún tema o sobre alguna persona. Es más, si tú buscas sinónimos de la palabra hipócrita, en el diccionario te van a aparecer algunos como los siguientes: engañoso, falso, y aunque no lo creas y yo me quedé boquiabierta, la palabra fariseo. Así es, aparece la palabra fariseo. Pues bueno, esta palabra hipócrita tiene sus orígenes en el antiguo teatro griego, el cual surge en Atenas durante los siglos 401 a.C. y bueno, era una festividad al dios griego Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad, ¿sale? El teatro pues era una composición lírica cantada en coro y cuyos integrantes salían disfrazados o vestidos de machos cabríos. De este coro había uno que destacaba. Este que destacaba le respondía al coro lo que ellos decían. A este personaje justamente le llamaron actor y sí, hipócrita. ¿Qué significa entonces la palabra hipócrita? El que responde detrás de la máscara. Una vez que conocemos realmente el contexto de la palabra hipócrita, es aquel que es un actor, pues ya podemos concluir los siguientes 2 puntos que seguramente pues te van a servir. Punto número 1. No debemos presentarnos con máscaras delante de Dios. Él realmente nos conoce tal y como somos y nos ama tal y como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Sabe perfectamente de qué pie cojeamos tú y yo. Así que con quien menos debemos fingir, pues es precisamente con nuestro amado Jesús, con nuestro Dios, porque Él te conoce perfectamente. Número 2. Las máscaras ocultan nuestra verdadera identidad. Recuerda que los fariseos se jactaban de ser impolutos, de ser casi perfectos. Realmente no se mostraban a los demás tal y como eran. Incluso las personas llegaban a verlos como personas inalcanzables, que nadie podía llegar a esa santidad. Sabemos tú y yo perfectamente que desde toda la vida, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos erramos. Así que el día de hoy yo te quiero invitar a que junto conmigo pues nos quitemos esa máscara. Tú eres auténtico, eres amado tal y como eres, y recuerda que tú y yo estamos en un proceso de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Yo te espero en la siguiente cápsula de Oasis. Hasta la próxima. Quítense la máscara. Bye. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dalia García. Hoy te voy a compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que pueda ser de bendición para el tuyo. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Señor, te damos gracias por esta mitad de semana, Padre. Sabes que quizás hoy nuestro día pudo haber sido pesado, el inicio de semana o el fin de semana va a ser pesado, Señor, pero todas nuestras cargas las ponemos en ti, Padre. Tú nos levantas, tú renuevas nuestro espíritu, Señor, y hoy así será. Te pido, Padre, que a través de esta palabra tú hables a los corazones de las personas que están escuchándola. Señor, que sea tu espíritu quien hable a través de mí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué voz estás escuchando?
con esta pregunta quiero iniciar. ¿Qué voz estás escuchando tú? Como seres humanos tendemos a escuchar la voz de los demás y en ocasiones también nuestra propia voz. Y nos olvidamos de escuchar la voz principal de nuestras vidas, que es la de Dios, por hacer caso a la opinión de los demás. Estos días Dios ha estado hablando mucho a mi corazón sobre qué voz estoy escuchando. La voz de no puedes, tú no mereces estar ahí, no eres tal como tal persona, tu nivel de espiritualidad no es suficiente. Y así como estas frases podemos seguir escuchando muchas más. Pero si a esto le agregamos y añadimos nuestra propia voz, empezamos a hacer esto más grande, se empieza a potencializar y empezamos a hacer que la voz de Dios empiece a menguar y no la empezamos a escuchar y volvemos estas frases realidad en nuestras vidas. Y yo hoy quiero hablarte de dos personajes muy interesantes de la Biblia. Uno es Saúl y otro es David. Y voy a empezar con Saúl. Saúl fue rey de Israel, Samuel lo ungió. Y si leemos primera de Samuel, vemos que cuando Saúl inicia su reinado, el Espíritu de Dios estaba con él. Y después de diversas circunstancias que él pasó, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Por qué se apartó el Espíritu de Dios de Saúl? Porque Saúl empezó a escuchar la voz de los demás y dejó de escuchar la voz de Dios. En 1 de Samuel 10, 24, 27, dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó a todo el pueblo que regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un gran grupo de hombres ilustres a quien Dios les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos, y Saúl por su parte no les hizo caso. A pesar de que Saúl ya era rey, ya lo habían elegido, ya lo habían ungido, ya tenía autoridad, no dejó que la actitud de estos insolentes, como dice la Biblia, otros dicen alebrestadores, alborotadores, otras versiones, él no se molestó en hacerles caso, porque en el versículo que les leí vamos a resaltar la frase que dice: no les hizo caso. Él no prestó a esa voz de la crítica, del desánimo, ni de la duda. Él confiaba en lo que Dios estaba haciendo en él en ese momento. Muchas veces, aunque tenemos claro nuestro llamado, nuestra misión, nuestro lugar e identidad dado por Dios, decidimos escuchar voces contrarias, voces que nos hacen dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Y entra la duda y nosotros hacemos que esa duda empiece a crecer. Y entonces empezamos a hacer que la voz de Dios, que ese propósito que Dios nos dio, se empiece a menguar, se empiece a apagar. Y entonces en nuestro corazón va a haber raíces de amargura, de tristeza, de desánimo, de ira, de enojo, de envidia. Y fue esto también lo que le pasó a Saúl, porque de alguna forma yo me puedo imaginar cuando no le rindieron esos honores a estas personas, cuando él ya había sido nombrado rey, él pudo tomar dos actitudes.
la actitud de temor, de decir, chin, el pueblo no me quiere, mejor renuncio, mejor me voy. O la actitud de enojo, de decir, los voy a castigar porque no me quieren, porque él estaba en su derecho, él ya era rey y tenía autoridad. Pero como en ese momento Saúl sabía que el pueblo no lo puso, sino que Dios le había dado la orden a Samuel, y Samuel lo ungió como rey. Entonces él sabía que ese mandato no fue de Samuel, sino fue de Dios. En ese momento él entendía que Dios lo había puesto ahí y tenía un propósito, ¿no? Pero pues después de diversas circunstancias, si vemos, seguimos leyendo Primera de Samuel, en capítulos siguientes, vemos que en Saúl empieza a haber desesperación, impaciencia, porque Samuel le había dado una orden que Dios le había dicho a Samuel, y que para una batalla él tenía que esperar a que llegara Samuel para enfrentarse, y todo su ejército ya estaba desesperado y él impaciente, porque creía que en ese momento creyó él que era en sus fuerzas, y no era así, sino son en las fuerzas de Dios. Y en ese momento perdió, en ese momento el Espíritu de Dios se fue de él, y él lo reconoce, porque él le dice a Samuel, en 1 Samuel 15:24, él dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Hubo intimidación, hubo temor en él. Creyó que lo iban a linchar si él no hacía lo que pues sus soldados le estaban diciendo. Vemos aquí al mismo hombre en dos etapas diferentes de su vida. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos estado como ese Saúl, en la etapa que hacemos caso a Dios, pero también en la etapa cuando le hacemos caso a las voces que están fuera de Dios. Él en ese momento se llenó de temor por estos alborotadores, desobedeció a Dios, y yo me lo imagino así, que Saúl, por buscar ese deseo de ser popular con las personas, con el pueblo, volvió esa prioridad algo importante en su vida y se olvidó de la principal prioridad, que es Dios. Se olvidó que él estaba puesto por Dios, no por los hombres. Entonces es confrontante, ¿no? Porque él en ese momento decidió escuchar la voz de esos soldados que estaban impacientes y alborotando, y él dijo, no, pues se llenó de temor, dijo, no, mejor hacemos lo que nosotros sabemos hacer, pelear, y vamos a vencer, y pum, no vencieron. Y ahora te voy a platicar de una persona muy cercana a Saúl, con totalmente visión diferente. Aún no era rey, aún no era ese rey que nosotros conocemos, que era conforme al corazón de Dios, que es David. En este momento yo te voy a hablar de David en la etapa de la lucha con Goliat, este filisteo, ¿no? Y vamos a empezar con 1 Samuel 17:28. Aquí voy a mencionar dos fragmentos, uno donde habla el hermano de David, Eliab, y otro donde habla Saúl con David. El primero dice Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. En pocas palabras, su hermano a David le dijo chismoso, fisgón. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Pero pues David no fue por chismoso ni fue por fisgón, sino fue siguiendo una orden, la orden de su papá. Su papá le dice a David, lleva provisión al campamento y por favor
tráeme una señal de que tus hermanos están vivos. Y eso fue hacer David. Y resulta ser que Eliab, su hermano, le dice chismoso. Bueno, está esa parte. Vamos con la otra parte. Donde entonces David se le presenta a Saúl y le dice: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. En pocas palabras le dijo: tú no puedes, tú no eres guerrero como él. Pero si seguimos leyendo, David tenía la clave en él, y la clave era que él tenía una relación con Dios. Porque sí, a lo mejor no era tan parecido como Eliab, su hermano, quizás no era el hombre fuerte, pero él tenía muy establecida su identidad en Dios. ¿Por qué? Porque cuando se iba a pastorear, él desarrollaba su intimidad con Dios, él platicaba con Dios, desbordaba su corazón y escuchaba su voz. Él aquí pudo irse corriendo porque su hermano lo regañó, y no fue así. Él se quedó y enfrentó y le dijo a Saúl: yo puedo vencerlo, porque sabía que era más grande el que está con él que el que está en contra de él. Sí estaba ese filisteo de casi 3 metros, aunque él era bajito y todo, pero sabía que Dios lo respaldaba. Entonces, aquí yo te quiero decir que David fue agradecido de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural con Dios. Y no dejó que tanto las palabras de Eliab, su hermano, ni de las de Saúl, que dudaban de él no dejó que se metieran esas palabras en sus pensamientos ni en su corazón, sino que él se apoderó de lo que Dios siempre le había dicho. Y aquí viene otra parte donde yo te lo quiero poner aquí, porque Dios a mí me lo confrontó mucho. Cuando Samuel va a la casa de Isaí a buscar a ese futuro rey que iba a ser David, ve a Eliab y dice: wow, este es el ungido. Y resulta ser que Dios le dice no. Y en ese momento Dios le dice a Samuel: el Señor no ve las cosas de la misma manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Dios ve nuestros corazones. Dios no nos juzga, pero a veces decidimos nosotros juzgar a los demás, porque nos vienen a decir cosas de esas personas y nosotros las creemos antes de conocer a las personas. Yo te invito hoy, esta noche, a que seas como ese David, cuando le dio después la respuesta a Saúl más adelante, y que él iba a enfrentar a este gigante. Él dice en 1 Samuel 17:37: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Y Saúl le dijo: anda pues, ve, que el Señor te acompañe. Y así fue. David venció. David entendía que a pesar que esos gigantes, que a pesar que ese león rugiente estuviera ahí, sabía que Dios lo respaldaba, que Dios estaba ahí. Vemos a 2 hombres. Uno decidió agradarle al pueblo y el otro decidió agradarle a Dios. Yo hoy te pregunto: ¿a quién le estás agradando? ¿Al hombre o a Dios? Yo te quiero invitar a que leas Gálatas 1:10. Te lo voy a parafrasear. Dice que ¿de quién buscas esa aprobación? ¿Del hombre o la de Dios? Si nosotros buscamos la aprobación del hombre, entonces no estamos siendo unos seguidores de Jesús, de Cristo. No estamos siendo esos seguidores.
estamos siendo seguidores del hombre. Y Dios nos puso aquí por un propósito, por un plan que tiene para nuestras vidas. No dejes que las voces de tu alrededor apaguen ese propósito, lo entierren. Escucha la voz de Dios. Te invito a que entres a la intimidad de tu cuarto y hables con Dios. Y te voy a dejar con esto último para terminar. ¿Te recuerdas que te dije que Dios no juzga? Dios ve los corazones. Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad, que mantenga su corazón puro al negarse, al permitir que la envidia, que el odio, que la ofensa, que la amargura, el resentimiento y la falta de perdón se llene su corazón. Dios quiere que día con día escudriñes tu corazón de esos sentimientos y escuches su voz. Te invito a que lo hagas. No es fácil que Dios nos confronte, pero si lo haces, te voy a decir que es una decisión que va a transformar tu vida, porque nuestro principal propósito es servirle a Dios, no al hombre. Buenas noches y espero que esto sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía.